cómo fue que yo encontré mi propósito en la vida. ¿Y qué es el propósito? Para muchas personas puede ser una definición diferente, pero para mí es ese motivo por el levantarme, esa como razón por la que yo tengo que obligarme a hacer cosas, obligarme a mí mismo a motivarme constantemente, obligarme a mí mismo a cumplir con buenos hábitos o hábitos que me guíen hacia ese propósito, pero algo que me motive lo suficiente como para de verdad poner todo mi día, toda mi energía, todas mis acciones hacia una sola dirección. Eso es como lo que yo definiría como un propósito. Es como algo que te hace sentir vivo y a la vez te hace sentir como que estás consiguiendo progreso o como que te obliga a estar llegando a conseguir progreso en algo. No encontré propósito hasta que realmente me obsesioné con él. Literal, obsesionarme al punto de que todos los días le preguntaba a la gente cómo encontraste tu propósito, cómo supiste qué es lo que querías hacer, cómo es esto, cómo es lo otro. Y me encontré con dos respuestas muy comunes. La primera es que cada vez que le preguntaba a una persona con hijos, la respuesta siempre era lo mismo. Mi propósito fue ser papá o ser mamá. Independientemente de la edad de la persona, siempre que una persona tenía hijos, su propósito se convirtió su descendencia, sus hijos. Pero para las personas que no tenían como hijos, su propósito era algo en lo que ellos se desarrollaban de forma natural desde siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos buscas cuál es tu verdadero propósito, o ese fue el camino que yo tomé, el de realmente ¿cómo se dice? Internalizar, sí, internal, inter, bueno, analizar muy profundamente dentro de mí qué es eso que me hacía feliz y a la vez me motivaba lo suficiente para seguir tras eso. Cuando realmente lo encontré fue como a finales de 2023. Me di cuenta que mi propósito era ayudar a las demás personas, ayudar a la gente a convertirse mejor. Eso es algo que yo siempre me ha gustado hacer. Siempre me ha gustado llevar amigos al gimnasio, enseñarle a gente a entrenar, dar consejos sobre dieta, sobre mentalidad, sobre guiarlos en cualquier área. A mis amigos siempre me ha gustado hacer eso. Entonces, como que siempre tuve una afinidad para ese tema. Pero cuando yo me estaba dando cuenta de eso, sentía gusto por otras cosas. Por ejemplo, me encanta crear contenido. Es algo que me fascina. Es algo que incluso cuando estaba en mi peor punto de mi vida, que era cuando jugaba videojuegos todo el día, todos los días, tenía pésimos hábitos. Incluso en ese momento seguía con ese mismo interés de generar contenido. Entonces me ponía a subir TikToks, me ponía a hacer Twitch streams. Entonces como que encontré dos cosas por las que de verdad me apasiono muchísimo. La tercera que encontré fue también por alrededor de la pandemia, que fue como lo que realmente cambió mi vida, que es el self-improvement. Descubrí canales muy buenos como Hamza. Hamza es como en su momento era como el youtuber inglés más grande en self-improvement o en crecimiento personal. Y luego también llegó todo el movimiento de Andrew Tate, que era como un self-improvement, pero más enfocado como en hacer dinero, ir al gimnasio y eso. Entonces, como que todo ese contenido que empecé a consumir en busca del propósito me motivó muchísimo y también descubrí una tercera pasión que tenía, que era el self-improvement. Esto de traquear los hábitos, de mejorar mi sueño, de entrenar cada vez mejor, más eficiente, mejores pesos, verme mejor, cortarme el pelo de la forma que me guste, vestir como me gusta, hablar mejor, desenvolverme mejor, todo ese crecimiento personal fue como una tercera pasión que se me despertó. Entonces, literal, lo único que hice para encontrar mi propósito fue sumar uno más uno más uno. Me gusta crear contenido, me encanta, es algo que de verdad me apasiona, me encanta hablarle en la cámara, me encanta estar editando videos, me encanta subirlo, me encanta tener ideas, me encanta poder materializar mi creatividad creando contenido. Me encanta ayudar a las personas a que salgan de una posición de mierda como la que yo estuve. Es que no me gusta decir la palabra deprimido porque siento que hay gente que tiene depresiones muy fuertes, entonces lo mío era una mierda a la par de eso, pero realmente me sentía muy mal conmigo mismo porque me veía al espejo y sabía que tenía mucho potencial de ser una persona mejor, pero aún así yo seguía tomando malas decisiones para seguir siendo un gordo que perdía su tiempo y comía mal y tenía malos hábitos y desperdiciaba su vida entera. Y a eso sumale que siempre me interesó estar mejorando, pero nunca tuve esa disciplina de seguir. Entonces, crear contenido, ayudar a las personas a salir de la posición de la que yo estuve en algún momento y el crecimiento personal.
sumo esos tres pilares y tengo esto que estoy haciendo ahorita. Mi propósito en la vida, por más de que sí, me encanta estudiar lo que estudio, que es medicina, o sea, no me encanta, pero me gusta. No es como mi mayor propósito, pero es algo que, por más que sea difícil, disfruto. Disfruto también de que sea difícil, porque si fuera algo fácil no podría disfrutarlo. Disfruto que me cueste entender y que me cueste retener tanta información, que me cueste exámenes difíciles con preguntas difíciles. Eso me encanta. Por eso es que medicina es algo que de verdad me gusta en realidad, pero no es mi propósito. Y eso es algo que de verdad, si te queda algo de este video, es algo que necesito que te quede. No siempre te va a gustar la etapa en la que estás ahorita. Ok, a mí no me gustaba la escuela porque no me gusta levantarme temprano. Tampoco me gustaba mucho el colegio, sin embargo, se hacía mucho más ameno con las amistades que tenía, pero de no ser porque tenía muy buenos amigos en el colegio, lo hubiera odiado porque no me gusta levantarme temprano. Y ahorita que estoy en la universidad, me gusta porque es como más independiente, tengo mi propio horario y puedo llevar a cabo mi ritmo. Entonces, entender que no siempre la etapa en la que estás te va a beneficiar a lo que vos querés, pero es algo con lo que tenés que vivir. O sea, si es algo que no puedes cambiar, tenés que acoplarte a eso y buscar una solución, aunque sea temporal, aunque sea que eventualmente vas a salir de esa etapa, por lo menos vas a salir de ahí. Y otra cosa que quiero que te quede es que muchas veces tomamos decisiones para intentar que los demás nos acepten. Y con los demás no me refiero socialmente, porque yo creo que a la mayoría nos da igual lo que piensa la sociedad de nosotros, pero sí nos importa mucho lo que piensa nuestra familia de nosotros. Hay mucha presión en la familia, hay familias que te exigen demasiado, te guían de un solo camino y yo tuve suerte de que, aunque sí, mi familia me guió por un camino, por ejemplo, que era de la salud, tuve la suerte de que en realidad medicina no me disgusta, pero puedo entender que una persona que en mi misma situación totalmente sí y no lo culparía. Entonces, sea que estás estudiando o si estás trabajando o si estás teniendo alguna responsabilidad grande que tenés que asumir, no dejes de hacer lo que te gusta. O sea, seguí trabajando en tus sueños a la vez que llevas a cabo las otras cosas. Sí va a ser más demandante de tiempo, pero ¿qué va a ser peor? ¿Ser infeliz y estar complaciendo a los demás? ¿O estar complaciendo a los demás y a la vez ser feliz con las cosas que te gustan? Entonces, independientemente de cuál sea tu motivación diaria, independientemente de cuál sea el camino que estás siguiendo en este momento, si ya sea que estás trabajando, si ya sea que estás estudiando, lo que sea, podés hacer otras cosas también. Permitite ese tiempo, date ese tiempo para vos mismo, querete. Parte de ser hombre es entender que hay responsabilidades que uno tiene que asumir. Mi responsabilidad en este momento es terminar mis estudios porque mi familia apostó por mí y yo tengo como un deber, como un hijo, honrarlos y sacar acá adelante esa carrera. Y si el día de mañana decido no desarrollarme en ese ámbito, pues será mi decisión, pero por lo menos tengo que cumplir esa responsabilidad. Y por el otro lado, estoy haciendo lo que a mí me encanta hacer. Estoy creando contenido, ayudando a la gente, compartiendo experiencias, entrenando con personas, conversando con gente. Todo eso que es lo que de verdad me gusta hacer, jamás voy a dejar de hacerlo sin importar la situación y sin importar lo que las demás personas piensen de mí. Porque si yo empiezo a vivir mi vida a base de las opiniones de las demás personas, entonces yo ya no estaría viviendo. Algo que me encanta pensar es que Dios nos hizo todos únicos de forma en que todos tenemos una vida que es la que tenemos que vivir individualmente y sos vos el que toma las decisiones con la mano que te toca, con las oportunidades, con las cosas que tenés, independientemente si estás empezando desde una posición desventajosa o no, aprovechar al máximo todas las cosas que podés, porque de verdad si no vivís tu vida entonces vas a desperdiciarla. ¿Y qué clase de hijo de Dios vas a ser si estás desperdiciando la vida que tu propio creador te dio? Y estoy diciendo si crees en Dios o si crees en el destino o si simplemente crees en la suerte, ¿qué clase de vida estás viviendo si vivís a partir de las opiniones ajenas? ¿Ok? Entonces, por más que te cueste aceptarlo, muchas veces hay que decirle que no a seres queridos por el bien de uno mismo. Hay que ser egoísta muchas veces y eso es algo que a mí me costó entender muchísimo. El decir no fue algo que a mí me costó demasiado tiempo entender y cuando empecé a decir que no a personas, a actividades, a los caminos que las demás personas querían imponerme, a las presiones, fue cuando de verdad desperté mi forma de vivir única y de la que de verdad me hace sentir orgulloso y feliz todos los días. Entonces, tenés que entender que no siempre vas a estar en una posición de flores y colores. Eso es algo que las redes sociales te han metido en la cabeza, que es una realidad totalmente alterada, ¿ok? Nosotros solo vemos el lado bueno de todas las personas, nunca vemos lo malo. Es lo mismo que cuando uno empieza un negocio en línea
y uno dice, esto va a salir súper bien, en 3 meses voy a estar aquí en el máximo, voy a ir bien porque voy a ver todos estos videos, pero la gente solo está enseñándote el lado positivo de esto. No estás viendo todo lo que hay detrás hasta que de verdad te entras y pasas la suficiente cantidad de tiempo estudiándolo y cada vez te vas dando cuenta que sabes cada vez menos y es algo mucho más grande que los que vos creías y tiene sentido, porque si fuera algo fácil, entonces todos los negocios, todo el mundo lo haría y todo el mundo tendría dinero, pero no es fácil, obviamente. Entonces, darte cuenta que ese es el paso que tenés que tomar, ¿ok? Para mí todo cambió cuando internalicé, sigo sin saber cómo decir esa palabra, cuando interioricé, es esa, cuando interioricé lo que yo quería hacer con mi vida y las cosas que me gustaban. Hay un libro muy bueno que si no sabes qué putas hacer con tu vida, te lo recomiendo, que se llama Maestría de Robert Greene, Mastery. Ese es un libro que habla justamente de eso, de cómo encontrar el propósito que uno tiene. Y algo de lo que más me gusta de lo que habla es que nosotros siempre nacemos con un propósito. Desde que sos pequeñito, ya sea que tenés afinidad para dibujar, para jugar con legos, para conversar con las personas, para desarrollarte en algún deporte, para desarrollarte en cualquier área, siempre tenés una facilidad para alguna actividad que desde que sos un niño. Lo que pasa es que cuando entras a la escuela y entras al colegio, entonces ya tu tiempo se va pues dispersando, ya no tienes tiempo para hacer lo que a vos realmente te gustaba hacer, pues te llenan la cabeza de nueva información, o sea, es normal que a uno se le olvide cuál es la afinidad que uno tiene desde que es bebé, porque cuando te están metiendo materia de estudios sociales, español, ciencias, inglés, pues obviamente se te va a olvidar, estás reteniendo cada vez nueva información y tu propósito se olvida, pero una vez que lo encontrás de nuevo, se siente como volver a la casa después de un día cansado. Esa sería la mejor descripción que yo te puedo dar. Cuando uno empieza, y empezar es lo más difícil, porque ni siquiera he tocado el tema de dejar el miedo atrás, pero cuando uno empieza y uno de verdad empieza a superarse y aprender y mejorar diario, uno se da cuenta que la pasión siempre estuvo, solo había que volver a encontrarla. Estaba dormida, nunca se fue. Y esto, aprovechando que voy a hablar de eso, es el miedo al que dirán las demás personas. Eso es algo que a mí me aterrorizó. El miedo de que las demás personas me juzguen, el de si otras personas se van a mandar mis videos y se van a reír, de si mi familia va a estar decepcionada de lo que yo hablo porque es lo que a mí me gusta, hasta que ya te da igual. Lo importante es dar ese primer paso, que es el más difícil, porque el primer paso sí es el más difícil, pero para mí no fue hacerlo. Para mí no fue el publicar el video, es lo que iba a venir después de eso. Las opiniones ajenas, lo que dirán los demás, lo que me van a decir las demás personas, todo eso, lo que venía con ese primer paso era lo difícil. Pero cuando vas dando el segundo, el tercero, el cuarto, ya vas por el 10º, ya vas subiendo cada vez más, vas aprendiendo nuevas cosas, te empieza a dar igual. Porque hay que ser egoístas en este sentido y darse cuenta que hay cosas que a uno lo van a hacer mejorar y a uno lo van a hacer feliz. Si para vos drogarte es la felicidad tuya, pues yo no te comparto eso. O sea, lo que quiero decir es que mientras que no sea destructivo, te va a hacer feliz. Y no creo que alguien tenga un propósito de naturalidad destructiva. Destructiva me refiero a sí mismo, porque nadie quiere hacerse daño al propio a sí mismo, a menos de que ya haya un trauma detrás y ya eso es otro tema. Pero sí, otra cosa que te quería recomendar es que tenés que probar cosas. Si no sabes qué es la afinidad que vos tenés, puedes preguntarle a tu familia qué es lo que vos hacías de pequeño. Eso es algo que a mí me ayudó. Yo era súper extrovertido, entonces hablar con las personas siempre se me facilitó. Siempre que veo una cámara, quería robar la atención de la cámara y tener toda la atención en mí. Entonces eso es algo que también me ayudó a encontrar esa afinidad. Pero probar nuevas cosas también es algo muy importante. Por ejemplo, yo no sabía que el self-improvement era algo que a mí me apasionaba hasta que de verdad lo probé. Entonces, ir probando varias cosas, tener varias etapas es normal y es lo que te va a ayudar a encontrar ese propósito, o por lo menos lo que a mí me ayudó. Tengo todo un video sobre dejar el miedo atrás, pero si te tengo que decir que el video se resume en una sola oración, es que las opiniones de las demás personas en 100 años no van a existir, ¿ok? Estás viviendo tu vida a partir de que las personas hablen de lo que vos estás haciendo y eso te puede dar miedo, pero pensar que en 100 años esas personas van a estar muertas y con ellas sus opiniones, así que no tiene por qué limitarte eso no tiene que ser un factor que te limite. Se volvieron locas las luces. Pero sí, si estás interesado en unirte a mi comunidad disciplinaria, a mi comunidad de hombres con disciplina, que estamos intentando mejorarnos todos los días, entonces entra al primer link de la descripción, ahí abajo te estoy esperando, hay un video explicativo para que puedas ver las cosas que tenés adentro, así que te lo recomiendo mucho. Nos vemos abajo, chao.